¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Sean una vez más bienvenidos a su canal El Libro Dorado. El día de hoy exploraremos una cuestión y una idea bastante interesante. ¿Qué es lo que existía antes de los dioses? Y si hubo alguien, ¿cómo fue que cambió esto? Ya que debemos de recordar que con la revolución agraria, esta trajo de compañero a los dioses solares. Si quieres saber cómo pasó esta transición, quédate hasta el final del video. Tampoco te olvides en suscribirte, en darme un like y en compartir. Comencemos con el cuestionamiento de qué existía antes de los dioses. Antes de los dioses existían entidades llamadas primordiales. Pero, ¿qué son los primordiales? Ya que los dioses primordiales son las fuerzas cósmicas antes del tiempo. Antes de los dioses que reinaron en los mitos clásicos, existieron estas entidades primordiales que representaban los aspectos más esenciales y caóticos del universo. Estos primordiales no eran figuras antropomórficas con historias heroicas, sino fuerzas cósmicas puras, encarnaciones de la creación, la destrucción y el equilibrio. Una de ellas es el caos, el origen del todo, ya que el caos era ese vacío del cual surgió todo lo existente. No era un dios en el sentido tradicional, sino que era la nada absoluta del cual emergió todo. Su papel nos recuerda a conceptos similares en otras culturas como el Wu-Yi taoísta, el estado antes del yin y el yang, o el Nun egipcio donde surgió la creación, ya que las aguas primordiales en casi todas las mitologías presentan a el agua como el origen del universo. Esto ya lo habíamos explicado antes, es como el hombre antiguo apreciaba el cielo, que veía que flotaban en él las estrellas. Como habíamos mencionado, esos conceptos que manejaban las culturas antiguas, como por ejemplo en Mesopotamia con el Apsu y Tiamat, que estos eran dos conceptos, el masculino y el femenino, tal como el yin y el yang, o en la cultura nórdica con Niflheim y Muspelheim, que para ellos el universo comenzó con la coalición del reino del hielo y el del fuego, creando a Ymir, el primer gigante. Esto es muy parecido a los titanes de lo que es la cultura griega. Otro primordial es la oscuridad y la noche, ya que este es un motivo recurrente en los mitos de la creación. En la tradición griega, Erebo, que era la oscuridad, y Nix, la noche, emergieron del caos. En el hinduismo, la diosa Kali, que representa la oscuridad y el tiempo, es vista como una fuerza primordial que devora y renueva al cosmos. Otra entidad primordial es el monstruo, el dragón primordial y el orden, ya que en muchas culturas una serpiente, un dragón o un monstruo representa a el caos primigenio que los dioses deben vencer para instaurar el orden. Por ejemplo, Tiamat en Mesopotamia, derrotada por Marduk para crear el mundo. Apophis en Egipto, la serpiente intentaba devorar al sol cada noche. Jormungandr, que es la serpiente del mundo cuyo fin marcará el Ragnarok, el Leviatán bíblico que representa el caos antes del orden divino. Y es que es eso, los dioses primordiales representan la lucha entre el caos y el orden. Pero todos estos se dieron por conductas sociales y cambios estructurales en la sociedad de ese entonces. Entonces podemos apreciar cómo se pasó de los dioses primordiales a los dioses clásicos, ya que en el nacimiento de la estratificación social, que fue en la revolución agrícola, marcó el punto de inflexión en la historia de la humanidad, transformando a las sociedades nómadas en civilizaciones organizadas. Con este cambio no simplemente surgieron la propiedad privada, la jerarquía y el poder centralizado, sino que también una evolución en la concepción de lo divino. Los dioses primordiales, fuerzas abstractas del caos y creación, fueron relegados a un segundo plano a medida que aparecieron los dioses clásicos, figuras antropomórficas que reflejaban la nueva estructura social y política. Ya que en las sociedades preagrícolas la gente dependía del flujo imprescindible de la naturaleza. Sus dioses eran entidades cósmicas y caóticas, representaciones de las fuerzas del cielo, la tierra, la oscuridad o el agua. Pero este punto fue el que rompió toda nuestra historia, ya que la revolución agrícola, considerada el mayor invento de la humanidad, fue donde surgió el orden y la jerarquía. Con la domesticación de las plantas y animales, las sociedades se volvieron sedentarias, lo que permitió la acumulación de excedentes de alimento y la aparición de las clases sociales, ya que quien controlara los recursos naturales controlaba la comunidad. Para poder legitimar este nuevo poder, la religión se transformó.
Los dioses dejaron de ser entes caóticos y se convirtieron en figuras con atributos humanos, alineados con la jerarquía social. Y ahí es donde apareció la pudrición, los reyes y los dioses solares. En Egipto, Ra, el dios del sol, se convirtió en un símbolo de poder real. El faraón, quien era su representante en la tierra, justificando su dominio absoluto. Ahí fue también cuando se legitima la ley y la guerra, ya que en Mesopotamia Marduk venció a Tiamat y estableció el orden, reflejando la consolidación de la autoridad en ciudades-estado. Ya que los dioses de la civilización en Grecia, Zeus destronó a Cronos y estableció el Olimpo, reflejando el triunfo del orden patriarcal sobre los dioses antiguos y caóticos. Así, los dioses clásicos dejaron de ser fuerzas impersonales y se convirtieron en monarcas divinos que reflejaban la estructura política de sus sociedades. Podemos ver esos mandatos divinos en el Código de Hammurabi, que afirmaba que la ley provenía de los dioses, o simplemente con ver a Moisés. Ya que, por ejemplo, la figura de los templos que existían en Mesopotamia, Mesoamérica, Egipto, eran centros de poder económico y político. Comenzaron a crear sus historias como la de Lucifer, con el miedo al castigo, la creencia que los dioses premiaban la obediencia y castigaban la rebelión, como Yahvé en la Biblia o el Hades en la mitología griega. Esto mantenía el orden social. Y es que en esta transición de dioses, lo divino dejó de ser un misterio cósmico para convertirse simplemente en una estructura de poder que reflejaba y reforzaba la estratificación social. De verdad, no vayan lejos. En el Génesis bíblico se puede apreciar este triunfo del orden sobre el caos, la consolidación de un poder jerárquico y la alineación con el dominio de las primeras civilizaciones organizadas. En conclusión, amigos, tanto en el Génesis como en la titanomaquia, el caos primordial es derrotado y reemplazado por un orden jerárquico. Esto refleja la transición de sociedades preagrícolas más igualitarias a civilizaciones estratificadas con monarcas, sacerdotes y leyes divinas. Estos mitos no solo explican la creación del mundo, sino que también legitiman el poder de las élites gobernantes, asegurando que el orden es necesario y el caos es peligroso. Bien, amigos, y hasta aquí este pequeño informe. Ya saben que si ustedes tienen algo que agregar, no duden en dejarlo escrito abajo en la caja de comentarios. También en esa parte encontrarán mis redes sociales, donde pueden encontrar más información de este tipo. Pero si han llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerles y desearles un excelente día.